Del foro virtual Sistemas Alimentarios Sostenibles y Desafíos para su Gobernanza. Del foro virtual. Mi nombre es Ángela Huanca López, desde el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Mi nombre es Ángela Huanca López. Les damos la bienvenida a todas y todos a esta sesión para que podamos compartir y podamos intercambiar varias experiencias, opiniones y podamos compartir el tema tan importante que son los sistemas alimentarios sostenibles. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos grandes invitados. En esta oportunidad, primero que nada, le voy a dar la palabra a César Soto, que nos va a brindar unas cuantas palabras. César Soto es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Simón, César Bolivia. Es docente titular en la carrera de Ciencias Políticas de la misma universidad y tiene una especialidad en educación. ¿No? César Soto es representante de SOSAIM Umundi en Bolivia desde el año 1995 y por supuesto esta institución está apoyando y está colaborando posible también estos encuentros, está apoyando y está colaborando visual. Muchas gracias por acompañarnos, César, en esta segunda sesión de nuestro foro. Estamos también atentos a escucharte. Te cedo la palabra. Gracias, querida Ángela, sobre todo por la propaganda, la buena propaganda que me haces. Entonces, he escrito una bienvenida y unas palabras de inauguración. No tuve la oportunidad de participar la anterior semana en este ciclo de eventos, ¿no? Que nos van a ocupar en este mes. Entonces, gracias por escucharme. Es motivo de gran satisfacción para Umundi, ¿no? Antes pero a partir de julio de este año, Umundi, ¿no? Inaugurar esta segunda sesión de interaprendizaje entre nuestros socios de Bolivia y Perú, pero también hemos invitado a otras organizaciones, instituciones interesadas, individuos, técnicos, activistas, estudiosos, de manera abierta para animar y compartir el debate, ¿no? Esta vez con el tema de los sistemas agroalimentarios sostenibles y los retos que plantea para la gobernanza territorial. Nos complace sinceramente su participación en este evento y también les agradecemos el entusiasmo que muestran en el grupo de WhatsApp, porque hay más de 100 participantes, ¿no? Entonces, eso nos entusiasma, nos impulsa, ¿m? Nos gusta. Como les decía, queremos intercambiar experiencias, aprender juntos e impulsar dinámicas de desarrollo territorial que favorezcan la construcción conjunta de sistemas agroalimentarios y de gestión ambiental sostenibles, durables. Este webinar, los próximos foros programados para este mes y los eventos que tendrán lugar el año próximo cuentan con nuestro apoyo e impulso y tienen como norte y deseo, una desiderata, ¿no? Hacia adelante, de poder tener elementos para sistematizar, capitalizar experiencias, actualizar nuestros conocimientos y metodologías a fin de avanzar en propuestas cada vez más pertinentes y adaptadas a nuestras realidades, ¿no? Locales y nacionales. Compartir puntos de vista, debatir, discutir sobre las condiciones, requisitos, las bases, las orientaciones estratégicas e institucionales para una gobernanza transparente, eficiente, inclusiva de los SAS, de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es fundamental, porque comporta la creación de un sistema de toma de decisiones concertado que se basa en la legitimidad y representatividad de todos los actores concernidos, ¿no? De la sociedad civil, del Estado, ¿no? Y del sector privado, obviamente, y de la ciudadanía en general. Y esto es complicado, es complejo, no es como coser y cantar, como se dice, ¿no? Se requiere ñeque, como se dice en Aymara, ¿no? Fuerza, voluntad, ¿no? Ganas ¿no? Y coraje también, ¿no? Para plantear alternativas un poco que se muevan, ¿no?
a la sociedad civil también a menos, ¿no? Y en este camino nos ha parecido muy necesario conocer el contexto global actual, los objetivos y desafíos que la comunidad internacional viene planteando sobre este tema, para luego bajar, ¿no?, hacia el análisis de los sistemas regionales, ¿no?, y nacionales, y finalmente locales. Lo que llaman, ¿no?, ese ejercicio de análisis local, ¿no?, global y local, ¿no? Este webinar entonces nos dará elementos situacionales muy valiosos sobre este marco general, ¿no? Agradezco a nuestro invitado que va a ocupar la palestra ahora, Andrea, ¿no? Y obviamente también agradecemos a Lipe Derese, ¿no?, que con su expertise, ¿no?, diseña, anima y conduce este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias. Mil gracias a ti, César, por acompañarnos y por brindarnos tus palabras de bienvenida. Para nosotros es muy importante también que todas las copartes, todas las instituciones que trabajan de la mano con Umundi puedan promover y continuar trabajando sobre este tema tan importante que, como tú decías, también parte del interés y de la responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? Muchísimas gracias, César. Te enviamos un fuerte saludo de parte del IPDRS y de parte de todos los participantes del foro también. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a presentar a nuestro invitado Andrea Ferrante. Él es italiano, de formación ingeniero agrónomo. Andrea se dedicó a estudiar agricultura ecológica desde muy joven. Ha elegido una vía alternativa más que la convencional de la Facultad de Agronomía. Ha sido presidente de la Asociación Italiana de Agricultura Ecológica, AIAB por sus siglas, el año 2005, y se convirtió en miembro de la Coordinadora Europea Vía Campesina el 2008. También ha formado parte activa en grupos de defensa de agricultores ecológicos y del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA. En la actualidad, Andrea es coordinador de Escuela Campesina, una escuela internacional de agroecología situada en Italia, y de esa manera continúa trabajando junto a los agricultores agroecológicos, con autoridades públicas, locales, regionales en Italia, y ahora viene a compartirnos también sus experiencias y obviamente su trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. Nuevamente te agradecemos la invitación, el tiempo, y adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias ante de todo por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes hoy y compartir mi experiencia, nuestra experiencia sobre el trabajo de la gobernanza mundial. Como han bien dicho César, esta mirada global, cómo podemos juntar el trabajo a nivel global con el trabajo que cada día vamos haciendo en nuestro territorio. Los desafíos que tenemos en el territorio, pero en el mismo tiempo, cómo podemos juntar ese increíble trabajo a nivel territorial con las luchas que vamos a hacer a nivel global. Antes de empezar mi presentación, yo quiero decir algo sobre el concepto de gobernanza. Si queremos haber un sistema alimentario sustentable, es claro que el papel de la gobernanza es central. Sin una participación de todos los actores en el proceso decisional de qué sistemas alimentarios queremos, de qué pueden ejercitar sus derechos, en primer lugar los actores principales de la producción de alimentos, entonces los productores de alimentos, sin los derechos de eso, sin poder garantizar los derechos a esos, sin podemos garantizar el derecho de elegir el sistema alimentario que queremos, nuestra dieta que queremos, no podemos hablar de una gobernanza de sistemas alimentarios que puede ser sustentable. Entonces la idea que
la gobernanza junta a una idea de ejercitar nuestro derecho es central. En esta mirada, nosotros vamos a hablar de soberanía alimentaria. Eso es un punto muy importante porque en este momento muy complejo a nivel mundial tendemos a confundir la idea de soberanía alimentaria como una capacidad de la producción a nivel local. No es eso, no es eso. Antes de todo, la soberanía alimentaria es tener al centro el sistema de los derechos. En primer lugar, los derechos de los productores de alimentos. En este sentido, hay que tener siempre una clara mirada sobre eso. En la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y de los otros trabajadores de la zona rural es fundamental. Es el documento de referencia que siempre hay que tener en mente. El papel, hay que agradecer también el papel que Bolivia ha tenido en el sistema de Naciones Unidas para sustentar la aprobación de esa declaración tan importante por todos los productores de alimentos del mundo. Pero voy a decir algo de la gobernanza mundial. La gobernanza mundial, antes de ir en el estudio de caso que voy a presentar para decir qué está pasando ahora, hay que decir la historia de los últimos 15 años. Como usted puede, no podemos olvidar la crisis alimentaria de los 2007-2008. Una crisis alimentaria a nivel mundial que es un momento de división de la historia. Ante el 2007-2008 podemos decir que la agricultura y la alimentación no estaba más sobre la mesa de la discusión a nivel internacional. El problema no estaba el comercio internacional de los productos alimentarios. Todo el mundo pensaba que no es un problema. La crisis alimentaria fue algo totalmente nuevo en el escenario internacional y por la primera vez, después de muchísimos años, los gobiernos han tenido un problema. ¿Cómo hacer algo sobre los sistemas alimentarios que no puede ser solamente a nivel nacional? Entonces, ¿dónde buscar un lugar para hablar de la gobernanza de sistemas alimentarios agrícolas? Es claro que nosotros todos conocemos que hace ahora las únicas reglas que son obligatorias son las reglas del comercio. La Organización Mundial del Comercio, que hace ahora tiene el control de todo el comercio internacional de los alimentos. Pero no solamente eso, porque es claro que el Acuerdo sobre la Agricultura, del marco de la Organización Mundial del Comercio, tiene una influencia gigante sobre todas las políticas agrícolas y alimentarias a nivel nacional, porque son obligatorios por todos los países del mundo, más o menos. Entonces, tuve la posibilidad en ese años de abrir un debate que la gobernanza de la agricultura y la alimentación no puede ser solamente algo junto al comercio. No es un derecho. Entonces fue en ese momento histórico donde también, hay que decir, los gobiernos progresistas a nivel mundial tenían un papel que ahora no tengo más. Fue en este momento histórico
que fue empezada la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria, que era un comité mundial que existeva, pero la reforma fue la reforma para ser ese comité el lugar donde todos los actores interesados podemos hablar de la gobernanza de sistemas alimentarios. Eso es importantísimo porque el Comité de Seguridad Alimentaria hay que responder a los derechos a la alimentación, no a la ley del comercio. Entonces, el marco legislativo del Comité de Seguridad Alimentaria era totalmente diferente de cómo toda la discusión hace el 2009 han sido sobre los sistemas alimentarios. Fue algo de absolutamente innovativo. En todo eso, gracias a la fuerza de los movimientos sociales, en particular de los productores agrícolas, que en ese año era central, la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria da a los actores de la sociedad civil un papel central. Nosotros podemos negociar como todos los otros actores, los gobiernos, y tenemos un papel central en todo el percurso negociado. Sin dudas, no vamos a votar los documentos finales porque queremos que los gobiernos tengan la responsabilidad de actuar que hemos decidido juntos. El problema del Comité de Seguridad Alimentaria es que toda la decisión del Comité de Seguridad Alimentaria son voluntarios, no obligatorios. Esa es una diferencia central, como usted puede bien comprender, porque todas las reglas del comercio son obligatorias. Todas las decisiones del Comité de Seguridad Alimentaria, que en inglés se llama soft law, entonces una capacidad de influenciar la legislación a nivel regional y nacional, pero sin poder tener un papel de obligatoriedad. Entonces eso es un problema, lo reconocemos todo, pero el papel que el Comité de Seguridad Alimentaria ha tenido en ese años después de la reforma es un papel único en todos los sistemas de Naciones Unidas. No existe en todos los sistemas de Naciones Unidas algo donde la sociedad civil, entonces los movimientos sociales, tienen un papel tan importante y tan capacitado de influenciar los procesos decisionales. Es claro que, como yo he dicho antes, el panorama de los gobiernos a nivel internacional no es lo mismo que en los años de la reforma. Entonces, la capacidad del Comité de Seguridad Alimentaria de tener un papel progresista sobre la gobernanza de sistemas alimentarios no es lo mismo. Hay que decirlo claramente, porque si no vamos a decir que todo es perfecto. No es todo perfecto. Pero es un ejemplo para nosotros importantísimo, porque cuando vamos a decir esa mirada global, es que ese es el ejemplo institucional, donde los procesos de decisiones que podemos tener con un papel central de la sociedad civil, lo podemos replicar también a nivel regional y nacional. En este sentido, eso puede ser tan interesante. Es verdad que el contexto, ahora pasamos al contexto actual, hoy es muy diferente. Ahora voy a compartir la presentación, disculpa.
está una pregunta, no sé si queremos ahora o después. Bueno, Ángela. considero que las preguntas las vayamos pensando, anotando para formularlas, ¿no? Podemos dejarlas en nuestra cajita, en nuestras redes sociales y posteriormente también al finalizar la presentación de Andrea, obviamente vamos a tener un tiempo para las preguntas y comentarios. Sin embargo, ahora pasemos a la exposición, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, la gobernanza a nivel internacional y nacional en los sistemas alimentarios parte de esa reforma del Comité de Seguridad Alimentaria del 2009 como elemento central. El mecanismo de la sociedad civil de los pueblos indígenas es el mecanismo de dentro del Comité de Seguridad Alimentaria que garantiza la participación de los pueblos indígenas y de toda la sociedad civil a todos los trabajos del Comité de Seguridad Alimentaria. Es un montaje institucional absolutamente original, absolutamente único, como dicho en todas las Naciones Unidas, pero es un sistema súper efectivo. Entonces, si están documentos que muy interesantes en este sentido de análisis del papel de la sociedad civil en la gobernanza internacional de los sistemas alimentarios gracias a su papel en el Comité de Seguridad Alimentaria. Y creo que eso es el tema más importante donde podemos iniciar un nuevo modalidad de gobernanza que no puede ser solamente a nivel global, que debe ser a nivel local. Porque el problema hoy es que a nivel global estamos en una situación muy compleja. Y vamos a ver exactamente a partir de la cumbre del 2021, la cumbre mundial de Naciones Unidas. Es un ejemplo de cómo el panorama de la gobernanza internacional está en un lleno cambio, un cambio muy negativo, que hay buscar la manera de responder en manera fuerte, clara y con una alianza muy fuerte de toda la organización. Entonces, ¿de dónde viene la cumbre del 2021? Hay que decir también que en los últimos años está una nueva narrativa, no totalmente nueva, vamos a decir, una nueva narrativa, donde el papel del sector privado, y cuando hablamos del sector privado, no estamos hablando de la pequeña bodega que va a vender los alimentos, no, estamos hablando de las grandes corporaciones. Entonces, el papel del sector privado como único elemento posible para resolver los problemas que tenemos a nivel mundial. Entonces, los gobiernos más a más han dejado al sector privado el papel de resolver los problemas. Y también en los objetivos del desarrollo 2030, si el título, por ejemplo, objetivo 2, nunca más hambre en el mundo. Pero después, si vamos a leer qué está dicho en el documento, vamos a ver que el sector privado va a tener un papel más y más importante. Pero al mismo tiempo tenemos la contradicción. Estamos en el lleno de la década internacional de la agricultura familiar. Siempre que las Naciones Unidas han empezado. Entonces, de un lado, vamos a reconocer el papel fundamental de la agricultura familiar, de los pequeños productores que hace ahora
van a producir el 70% de todo que vamos a comer en el mundo. Y donde es claro que el comercio internacional de los productos agrícolas tiene una importancia muy relativa sobre la posibilidad, sobre la capacidad de responder a la seguridad alimentaria. Pero, en verdad, la narrativa es que el sector privado es la solución contra el hambre. Entonces, en ese marco de esa narrativa, nace la cumbre 2021, donde por la primera vez el sector privado, el World Economic Forum, va a tener un papel central en el proceso de organización de la cumbre. Eso era nunca el sector privado había tenido un papel central en el proceso de organización de la agenda, de los trabajos, de todo, de una cumbre sobre la alimentación. Vamos, en la historia tenemos dos grandes cumbres sobre la alimentación, en 1996 y en 2002, cumbre organizada para la FAO por los gobiernos, el papel de la sociedad civil, seguro no con la centralidad del sector privado. Entonces, esto es la origen de la cumbre del 2021, donde para nosotros es claro que los espacios de trabajo para nosotros no estaban. Y esa nueva narrativa se llama multistakeholderismo en inglés, la traducción en castellano multisectorialismo, donde esta narrativa es que todos tenemos los mismos intereses. Entonces el sector privado tiene los mismos intereses de los productores de alimentos. Es claro que todo eso es una narrativa muy lejos de la verdad, pero eso es la manera para poner el sector privado en la centralidad de los procesos decisionales, en un momento donde los gobiernos son muy débiles. Eso es algo de muy importante. Tenemos un momento donde los gobiernos son siempre más débiles y el sector privado corporativo siempre más fuerte. Entonces, es claro que la posibilidad de transformación de los sistemas alimentarios no puede ser en las manos de la organización de productores, pero es el sistema corporativo que quiere detener el control de los sistemas alimentarios, donde exactamente el contrario de que vamos a decir sobre la gobernanza. En este sentido, fue extremadamente importante el papel del mecanismo de la sociedad civil, de los pueblos indígenas en el marco del CSA, porque fue claro, después del primer momento, que esa cumbre no era la cumbre para fortalecer las respuestas de los productores de alimentos para fermar el hambre, pero era la cumbre del sector privado para tentar de cambiar los sistemas alimentarios con una centralidad del sistema corporativo. En este sentido, es claro que algo de muy importante fue la respuesta, porque eso es algo que nosotros hay que hacer en este momento, una capacidad de alianza para dar respuesta y para poner la gobernanza al centro de la discusión, donde la gobernanza es un lugar donde los derechos de los productores de alimentos tienen un papel central, porque si no, no podemos hablar de gobernanza de los sistemas alimentarios.
En este sentido, la contromovilización para transformar los sistemas alimentarios era e fue en 2021 una risposta centrale della società civile, perché hemos demostrato che in tutto il mondo, en todos los continentes, tenemos una capacidad de responder a nivel territorial que tiene una fuerza enorme. E eso, voy a abrir una paréntesis. Nellos años, 20 años atrás, la innovación también en los movimientos sociales era una innovación que empezaba a nivel global y llegaba al territorio. Claramente, el concepto de soberanía alimentaria, un concepto desarrollado en la vía campesina, y después, juntos a todos los movimientos sociales de todos los productores de alimentos, es un concepto desarrollado a nivel global que poneva fuerza en el nuestro territorio a la nuestra lucha. En este momento estamos al revés. En este momento no tenemos una debilidad a nivel internacional y tenemos una grandísima fuerza a nivel territorial. Entonces, la innovación social, la innovación de los movimientos está en el territorio. En la contromovilización que hemos organizado en 2021 es una fotografía única de esa increíble fuerza que tenemos a nivel territorial. Hay que saber leer ese tipo de fenómeno hoy, porque no es verdad que estamos en una situación de debilidad. Estamos en una otra fase. Y en esta otra fase, los movimientos a nivel territorial están jugando un papel extraordinario. Es verdad que esta lógica global hay que ver cómo esa grande fuerza a nivel territorial se podría transferir en una capacidad de influenciar la política nacional sobre los sistemas alimentarios y también a nivel mundial. Entonces, en este sentido, tenemos ese increíble instrumento que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos campesinos, de campesinos y de los otros trabajadores rurales. Eso creo que hay que poner la implementación de esa declaración al centro de nuestro trabajo. Eso es demasiado importante, porque esa declaración es la última declaración de los sistemas de Naciones Unidas más avanzada que hemos, con una gran lucha, hemos obtenido. Ahora estamos en la fase de implementación. En este sentido, la gobernanza, que es bien reconocida en esa declaración, que está juntos en los documentos de ese foro, pero es veramente importante, que va a ser el nuestro marco de trabajo. Es demasiado importante, porque si no vamos a volver a una idea que sin derechos no podemos tener agroecología, sin derechos no podemos tener sistemas alimentarios sustentables, y sin derechos de los productores de alimentos no tenemos un futuro, no tenemos la capacidad de responder a todas las crisis que en este momento estamos
confrontado, come nunca más, come nunca ahora. Crisi económica, crisi climática, crisi de la guerra. Yo estoy en Europa, tengo una guerra en el Mediterráneo, una guerra en la Europa del Este. Es un momento increíble de crisis múltiple. E sino la risposta non sta nel commercio internazionale, che è la risposta que también la FAO a nivel de Roma en este momento quería dar. La respuesta está en fortalecer los sistemas alimentarios territoriales. En los sistemas alimentarios territoriales lo podemos fortalecer solamente si tenemos una agenda que se centrada sobre los derechos. Entonces, en este sentido, en la discusión sobre la gobernanza, no podemos no tener central esa declaración en nuestro trabajo. Entonces, la cumbre de los pueblos, entonces nuestra capacidad de responder también este año, ¿cómo va? Voy a ver el final de mi intervención. Nosotros, es claro, ese el nivel global, el nivel nacional, territorial, porque nosotros hay que ser parte de procesos, siempre influenciar los procesos. Y lo podemos hacer solamente si nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica en los territorios son coherentes. Entonces, eso es nuestra fuerza. La nuestra fuerza está en nuestra capacidad de trabajo sobre el territorio, nuestra capacidad de construir alianzas, en nuestra capacidad de compartir experiencias. En este sentido, la mirada agroecológica de la creación de los saberes, de compartir los saberes, es la modalidad que debemos utilizar siempre. Si queremos tener una capacidad de influenciar los procesos, ¿dónde podemos hacer eso? Vamos a construir espacio también a nivel nacional, porque está en experiencia a nivel nacional, como el CONSEA en Brasil, que más o menos tengo una mirada muy similar a la mirada institucional, puedo decir, del CSA. Entonces podemos construir a nivel nacional lugares donde nosotros podemos tener un papel central en los procesos de decisión, porque eso es. Hay que participar para influenciar los procesos de decisión. Entonces, nuestra capacidad está, creo que como eso foro, en la capacidad también de comunicación. Nosotros creo que tenemos ese gran problema también, ¿no? Que tenemos la capacidad de hacer algo, algo de muy importante, pero muy solamente no tenemos la capacidad de comunicar. Entonces hay que batir alianzas y construir alianzas. Es capacidad de comunicación, es capacidad de compartir, es capacidad de construir el proceso donde la verdadera participación es el su marco principal, porque eso es finalmente, ¿no? Hay que poner la participación como elemento central de nuestra respuesta, porque en este momento, como he dicho, la cumbre y todo lo que pasa después de esa cumbre,
es la clara voluntad de evitar la participación de nosotros a los procesos decisionales. La narrativa es esa. La participación no es la solución. La solución es poner los procesos decisionales en las manos de pocos y posiblemente con un control muy fuerte del sector corporativo. Entonces, esa es la importancia de la nuestra reacción a nivel general y a nivel local. Poner claro cuál es el tema, poner claro en la narrativa quién es que en este momento es al centro del proceso de la producción y quién en este momento está produciendo para la alimentación a nivel mundial. Entonces, es nuestro papel, es verdaderamente nuestro papel el de tener un cambio fuerte, un fuerte cambio del nuestro modo de presentarse. Porque yo creo que eso es el problema, ¿no? Nosotros tenemos siempre eso, problema que estamos de defensa. Nosotros somos central en el proceso de producción, somos central en los procesos territoriales, y sin nosotros no están sistemas alimentarios territoriales. Y hasta ahora, eso es muy importante y claro decirlo, hasta ahora, sin los sistemas alimentarios territoriales, no podemos responder al problema del hambre en el mundo. La seguridad alimentaria en el mundo es garantizada solamente gracias a las fuerzas y a la resiliencia de los sistemas alimentarios territoriales, donde los productores de alimentos, en particular el sistema de agricultura familiar, hace ahora es central. Eso es el marco que siempre hay que tener en mente, en donde para finir verdaderamente, si no vamos a dar los derechos aquí hoy, hace hoy, está al centro de la producción de alimentos, es claro que no podemos haber un futuro donde la producción de alimentos es en las manos de todos, sino el futuro va a ser como en la economía digital, donde la producción de alimentos va a ser en la mano de pocos, muy pocos organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación, tus palabras. Realmente es importante tener el contexto de todo lo que nos has señalado, precumbre, cumbre 2021 y lo que queda después, ¿no? Porque también se marca algo muy, muy importante, muy interesante, porque si bien esta cumbre ha sido organizada a lo que ha sido a nivel mundial, también han habido movimientos paralelos y alternativos, ¿no? Como la contracumbre y todo lo demás para poder, lo que tú decías, entrar como en un espacio de incidencia, quienes realmente estamos como en el centro de la problemática para transformar los sistemas alimentarios. También rescato algo muy importante, lo que decías, esta capacidad de poder comunicar lo que se hace desde tu espacio, desde tu experiencia también y desde tu análisis de lo que ha sido, por ejemplo, la conformación del mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas, la importancia también de este mecanismo para poder incidir en lo que es el ejercicio de derechos y reclamar también por los derechos, ¿no? Me quedo también con varias cosas que he apuntado, el hecho de hacer alianzas, sumar participación. Nosotros, por ejemplo, en el foro tenemos ahora un ejercicio y esta semana obviamente vamos a promover otro ejercicio que es justamente comunicar lo que se hace, ¿no? ¿Cuál sería la participación y la incidencia de cada uno de los
participantes de nuestro foro, por ejemplo, en lo que son la transición a sistemas alimentarios sostenibles, pero también qué se hace desde nuestras instituciones, desde nuestro día a día, desde las personas que conocemos, los productores y demás. Y nuevamente invitamos también a todos los participantes de nuestro foro a que nos puedan compartir esas experiencias. Y la voluntad de participar y de hacer y de comunicar, ¿no? Muchísimas gracias. Andrea, ha sido muy enriquecedora. Les invito a los participantes que puedan hacer sus comentarios, levantar la manito. Tengo un comentario acá en el chat que nos dice, ¿no? Apoline Wilhelman, y si no me estoy equivocando, lo siento por la pronunciación. Muchísimas gracias por su participación, nos dice Andrea, ha sido muy interesante. Una pregunta nos tiene, ¿no? Para ti, mejor dicho, quizá un poco ingenua, cuando usted habla de nosotros, nuestros derechos en su presentación, ¿de quién está hablando? ¿De la sociedad civil, de los campesinos, de la ONG? Gracias, nos dice. ¿Cómo quieres que voy a responder cada pregunta o vamos? En esto sentido, yo soy un agroecólogo, entonces tengo una finca ecológica, soy coordinador de una escuela de agroecología donde los miembros son productores, entonces en estos sentidos son los derechos campesinos. Es claro que todos los otros son aliados. Yo creo que es muy importante porque eso al lado de una reflexión más importante. También el perfil campesino es diferente que el perfil de los campesinos del siglo atrás. No podemos conseguir hablar de los campesinos como si lo campesino es una profesión que no va nunca a cambiar. Los campesinos del siglo atrás son diferentes del campesino, si no, nunca vamos a ver jóvenes que se van a involucrar en el sistema alimentario como actores principales, como son los campesinos en todo el mundo. Porque el saber se evoluciona, el papel en la sociedad cambia. Porque si no tenemos todas las otras profesiones que puede cambiar, lo campesino debería ser lo mismo de 300 años atrás. No es verdad, no es verdad. Entonces, el derecho de los campesinos, de los productores de alimentos, es central. Todos los otros son aliados de quien produce el alimento. Pero también quien produce el alimento es diferente que antes. No es exactamente la misma persona y la misma profesión que 200 años atrás. Entonces, es un desafío también para la organización que vamos a tener probablemente una idea de organización donde vamos a juntar diferentes actores, pero eso es alguna otra discusión. Muchísimas gracias, Andrea. Tenemos otro comentario de María Julia Jiménez, que también es integrante, del Movimiento Agroecológico Boliviano. Ella dice, Andrea, saludos. Te conocimos en tu visita a Bolivia hace unos 20 años. Un gusto reencontrarte. Mi pregunta es, ¿cómo compatibilizar los derechos de los productores con los derechos de los consumidores? Acá encontramos que los consumidores conscientes son aliados en el proceso agroecológico. Adelante, Andrea. Es claro, en la definición también de soberanía alimentaria es cuando vamos a poner la decisión de qué sistema alimentario es el sistema alimentario de que tienes los mismos derechos. Entonces, en este sentido, es un percurso compartido. Ese es central. No tenemos los productores aquí, los consumidores son ciudadanos con derechos. Tenemos una misma agenda, sí tenemos la misma agenda, claro, si no la tenemos, no la tenemos. Pero en este sentido hay que tener una misma agenda con un papel diferente, tenemos la misma agenda y vamos a decidir juntamente los sistemas alimentarios que queremos.
Eso en la agroecología es central, porque en este sentido el concepto de mercado, que para nosotros no es algo del sector privado, el concepto de mercado es un lugar de encuentro y de compartir cultura, compartir alimentos, compartir experiencias, porque eso es el mercado para nosotros. Non è un lugar donde la especulación comercial va a tener el papel central, como es en el mercado capitalista. Muchísimas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta de Oscar Basoberri que nos dice, por favor, ¿cómo ve las dinámicas en distintos continentes y subcontinentes de Sudamérica y todas las dinámicas en cuanto a lo que son los sistemas alimentarios, ¿no? Es una pregunta muy difícil porque es claro que tenemos dinámica muy diferente porque tenemos historias diferentes, historias de movimientos sociales muy diferentes. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros estamos en Italia, pero en los últimos 5 años hemos trabajado muchísimo en el este de Europa hacia el centro de Asia. Todos países bajo la influencia de la Unión Soviética, podemos decir. El nivel de organización de la sociedad civil en este espacio es totalmente diferente del el nivel de organización de la sociedad civil en América Latina. Tú no lo puedes poner, pero en el mismo tiempo, la diferencia es también la originalidad, la importancia y la capacidad de leer los procesos. En esta parte del mundo, la palabra agroecología, ninguno la conoce, ninguno. Pero tú vas a buscar muchísima agroecología. Entonces, ¿cómo tú puedes leer los procesos hoy la importancia? Porque si vamos a tener nuestra mirada con nuestras gafas, ahora podemos decir, nada está. Es un error enorme. Entonces, en todo el mundo, en este momento, están experiencias territoriales, eso sí, sin duda, de gran innovación, una gran fuerza en Asia, en todo el mundo, en todo el mundo. Nosotros también estamos facilitando una red de innovadores en agroecología. Entonces, innovadores para construcción de tractor o construcción de otro instrumentos para la producción agrícola y también de logiciel, de software para nuestra intención. La innovación está en África, está en Asia, está en Europa, está en América Latina, está. Es importante cómo leer todo eso. Eso es muy difícil porque no siempre tenemos la paciencia de hacer ese ejercicio de leer, porque es difícil, pero es central. Buenísimo, mil gracias, Andrea. Tenemos más comentarios también, agradecemos mucho y obviamente invitamos tanto a nuestros participantes del foro y a todo nuestro público que nos está viendo por las redes sociales, que nos puedan dejar sus comentarios y sus preguntas para poder aprovechar el tiempo con Andrea. Bueno, la siguiente pregunta nos dice Ceciola Mendiola desde Perú. En el Perú, entre agricultores y consumidores, existen hasta 7 intermediarios que son acopiadores y llevan el producto al mercado o lo venden a otros intermediarios, causando un incremento muy grande de los precios y afectando la calidad del alimento, donde el agricultor recibe precios muy injustos, así como el consumidor.
¿Cómo abordar este tema desde su perspectiva? Nos dice, ¿no? Y también Apoliné vuelve con otra pregunta que dice, muchas gracias, otra consulta, ¿cómo percibe usted el futuro de los sistemas alimentarios sostenibles? Andrea, estás con el micrófono apagado, perdón. Para seguir en esta reflexión del papel de la gobernanza internacional, el Comité de Seguridad Alimentaria ha hecho una recomendación política súper interesante sobre el acceso a los mercados de los pequeños productores, que aborda exactamente el tema que tú has dicho, cómo hacer un acceso al mercado sin intermediación. Que es el problema, es claro, 7 intermediarios no puede ser. Yo como productor voy a tener uno, el consumidor va a pagar 30, puede ser, ¿no? No tiene sentido. Pero es claro que tenemos alternativas. En este sentido, está un montón de experiencia otra vez. Un ejemplo entre todo es la compra pública. La compra pública, sí, el programa de Brasil más célebre, que es Hambre Cero, era un programa principalmente de compra pública, porque era la compra pública donde estaba una prioridad clara, que la compra pública por los pequeños productores. Entonces, la capacidad del instrumento público, porque la mensa pública hay que comprar los alimentos, pero si tú vas a elegir pequeños productores y no intermediarios, esa es una política pública. Entonces, por ejemplo, la compra pública, después la compra pública puede tener una capacidad de ayudar a los pequeños productores a ser más organizados, y si son más organizados van a controlar mucho más el mercado. Puede organizarse para ir directamente al mercado. Entonces, creo que están muchas respuestas que hay que poder hacer, pero es claro que la respuesta no puede ser solamente bajo los campesinos, necesita políticas públicas, eso es evidente. En este sentido, ese documento del Comité de Seguridad Alimentaria es demasiado interesante, porque también reconoce el papel fundamental de los productores, de los pequeños productores en la centralidad de la política de seguridad alimentaria, porque eso es. Sin eso no tenemos seguridad alimentaria. Esa es la primera. La segunda era, disculpa. La segunda pregunta era, ¿cómo percibe usted el futuro de los sistemas alimentarios sostenibles? Y ahorita vuelvo con un par de preguntas más que tenemos. El futuro está muchísimo en eso, en este conflicto que tenemos hoy, porque esta experiencia territorial es demasiado interesante, que son respuestas, no respuestas teóricas, son respuestas que hoy estamos haciendo, ancora una volta en todo el mundo. Del otro lado, una política pública que no va en esa dirección. Eso es el cambio de narrativa que tenemos en todo el mundo, que es muy grave. Sobre eso necesitamos construir alianzas. La alianza es importantísima, no podemos pensar que todo eso puede ser bajo la organización de productores. No, hay que construir alianzas ciudadanos, porque si no, el sistema alimentario va a ser bajo el control de las empresas corporativas. Eso es claro.
Gracias, Andrea. Tengo acá una pregunta de Mauricio Piesco. Nos dice, buenos días, gracias por la presentación. Soy Mauricio Piesco de Ciudadanía. Una pregunta quizás algo provocativa. Desde su opinión, ¿qué líneas de acción estratégicas se deberían priorizar para impulsar sistemas alimentarios sostenibles en las ciudades frente a corporaciones transnacionales tan poderosas que condicionan patrones de consumo poco sanos a nivel regional y mundial? ¿Implicaría estas acciones, implicaría estas acciones que entramos a una lucha política más directa? Eh, Prima cosa, yo no tengo soluciones por todo. Entonces, es solamente una opinión. Pero es claro, como decía antes, que el conflicto está. No podemos negar que no está el conflicto, porque los sistemas alimentarios no. eh, eh, la política de hoy quiere que los pequeños productores, los sistemas alimentarios territoriales no sea el futuro. Eso es claro, porque cuando la política agrícola alimentaria es toda bajada el comercio internacional, porque eso es, entonces claro que los sistemas alimentarios territoriales no pueden tener un futuro. Pero en el mismo tiempo, esa es la contradicción. En el mismo tiempo, hace hoy esos sistemas son los sistemas que garantizan la seguridad alimentaria en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo defender esa capacidad de producción y de las alianzas de facto de productores y ciudadanos? Eso es, creo, el problema que tenemos hoy. ¿Cómo visibilizar todo eso? ¿Cómo reforzar nuestra lucha? Porque es un problema de lucha, es claro, ¿no? Porque es un conflicto en este sentido, es un conflicto, pero en el mismo tiempo creo que tenemos mucho más de cuanto creemos que está. Yo tengo una mirada positiva sobre el facto que tenemos mucha más fuerza de cuanto creemos que no la tenemos. Ecco. Es claro que las políticas públicas en este momento no ayudan. No siempre es tan excepción, claro. Gracias, Andrea. Bueno, tenemos dos últimas preguntas, quizá, en nuestras redes sociales, en la transmisión. Por ejemplo, Jacqueline Dávalos saluda a Andrea desde el Chaco boliviano y hace un par de consultas, ¿no? La primera es sobre el alcance de las cumbres de la ONU, si vale la pena hacer esfuerzos en seguir estos espacios desde la sociedad civil. Qué interesante, qué buena pregunta. Y la segunda es, la categoría de colonización alimentaria podrá ser un articulador para la gobernanza y la cultura alimentaria global. Adelante. El peso de esta última, porque es muy importante. Es claro que la dieta alimentar es al centro de sistemas alimentarios. Entonces, ese colonialismo alimentario es un instrumento de la agricultura agropecuaria para cambiar lo malo, porque esa dieta alimentaria son muy malos por la salud. Entonces, es claro que tenemos también una alianza muy importante sobre combatir el colonialismo alimentar, porque eso es contra nuestra salud. Eso es clarísimo. ¿Cómo podemos trabajar sobre la conexión entre dieta alimentaria y sistemas alimentarios sustentables? Porque dieta alimentaria hay que hacer, no podemos comer solamente trigo o solamente arroz.
hay que comer muchísimas cosas. Para comer muchísimas cosas hay que hacer una agricultura, una biodiversidad agrícola que con el modelo agropecuario no es posible. Eso es clarísimo. La hortaliza que usted va a buscar en un supermercado es muy reducida, porque los supermercados no pueden tratar decenas de diferentes variedades de hortaliza. ¿Sí? Eso es. Pero nuestra alimentación hay que ver muchísimas variedades para nuestra salud. Entonces, eso son cosas demasiado interesantes. Entonces, yo creo que una lucha contra el colonialismo alimentar es central. En este sentido, otra vez, es una lucha donde podemos construir alianzas con diferentes sectores de la sociedad. Finalmente, las Naciones Unidas es un problema central. Mañana, creo, no, el día después mañana está, te voy a compartir, Ángela, el enlace, está un interesantísimo webinar sobre la captura corporativa de la FAO. Eso es el problema. Si también las Naciones Unidas, que hace ahora era el lugar donde los derechos podían ser defendidos, son bajo el control de las corporaciones, es un problema enorme. En este momento tenemos en FAO un problema central, especialmente porque pues, la FAO tiene una política en Roma, en Santiago del Chile puede ser que es un poquito diferente porque está la oficina regional que tiene una mirada muy cerca a la realidad regional, entonces puede ser un poco diferente. Pero en este momento la mirada de la FAO a nivel internacional en Roma son tres cosas. La digitalización de los sistemas alimentarios como solución, sin ponerse ninguna pregunta de qué efecto la digitalización de los sistemas alimentarios tiene sobre los pequeños productores, la increíble velocidad de la concentración de los sistemas alimentarios en las manos de pocos gracias a la digitalización. La otra cosa es el papel central del sector privado. La agricultura familiar no es más en la agenda de la FAO en Roma, es claro, desaparecida totalmente, no estando la agroecología junta al modelo de producción de la agricultura familiar es desaparecida también. En final, la solución es el comercio internacional, que es una tontería total. Por ejemplo, en este momento, donde la especulación a nivel internacional sobre el trigo, con la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, que fue una total especulación, porque el trigo en el mundo se producía al mismo nivel y tenía trigo por todo el mundo, pero el facto que el trigo de Ucrania no estaba en el mercado fue utilizado para hacer una especulación increíble. Y la FAO ha dicho nada sobre eso. Fue en este sentido un aliado de los especuladores internacionales. Entonces, eso es un problema que tenemos. Entonces, esos tipos de cumbres hay que confrontarse, no ser parte, porque si no, después se van a decir, la sociedad civil está. Entonces, mi idea, eso es más una opinión personal, claramente es ser siempre activos, pero no ser parte. Disculpa. No, muchísimas gracias por las reflexiones, sumamente importante, interesante, no solamente
englobarse o encerrarse en lo que es una posición también, ¿no? Sino poder siempre tener alternativas respecto a lo que es este tema tan amplio también, porque si se deja de considerar o si se deja de un lado a los derechos de los productores campesinos, bueno, ya partimos mal. Germán Jarro nos comenta, por ejemplo, en Facebook, en los sistemas alimentarios, la agricultura familiar campesina provee alimentos más del 70% a las urbes. Entonces, ¿por qué tenemos que llamar pequeños agricultores? Quizá deberíamos denominar agricultores familiares, y esa es una revalorización también del trabajo de los agricultores. Tenemos otro comentario también de Edita Vilcapoma, perdón, buenos días, agradecería poder brindarme su opinión con respecto al aporte que debería darse a partir de las plataformas multiactores como parte de una adecuada gobernanza para mejorar el sistema alimentario de la localidad. ¿Cómo lograr que las autoridades locales vean las plataformas como sus aliados? En muchas localidades, las autoridades locales como municipios prefieren no articular con los diversos actores que conforman su comunidad porque solo tiene una mirada de crítica. Es un desafío, sin duda, es un desafío, es un trabajo muy complejo, pero yo creo que en este sentido hablo a pesar de la experiencia en Italia. Las municipalidades son el lugar más cercano a la ciudadanía, porque el alcalde, el asesor están parte de la comunidad, no están lejos. Entonces, la realidad es cómo hacer proceso donde ninguno se siente aislado es el desafío. Proceso donde vamos caminando juntos, que son no muy, son lentos, pero sustentables en el largo tiempo. Entonces, nosotros tenemos un biodistrito, es un territorio de 13 municipios, son 12 años que trabajamos juntos con los municipios, a pesar de la originalidad y la innovación de los agricultores ecológicos de nuestro territorio, y ahora tenemos un programa de desarrollo sustentable sobre todo, no solamente en sistemas alimentarios, sobre el territorio en general. Pero es un trabajo que es un desafío porque el municipio va a cambiar el alcalde, va a cambiar la junta, todo, pero es un trabajo que si no vamos a hacer juntos, puede ser interesante, pero es muy difícil, no creo que está una receta que podemos hacer en todo el mundo, depende muchísimo de los poderes que los municipios tengan a nivel local, la capacidad administrativa, está muchísimas cosas, pero en el territorio la capacidad de trabajar juntos de la sociedad civil con las instituciones locales. Creo que es un desafío que hay que tener muy claro en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que ese es el aporte fundamental, ¿no? El poder trabajar de manera activa y poder compartir, en definitiva, lo que son las alianzas, la comunicación y la incidencia también para poder no solamente debatir, sino poder transformar los sistemas alimentarios a sistemas alimentarios sostenibles con la participación tanto de productores, consumidores y todos los que estamos involucrados, como siempre lo ando comentando. Bueno, creo que ha sido una mañana muy enriquecedora. Andrea, nuevamente te agradezco bastante la invitación, la predisposición. Vamos a estar en contacto también para que sigamos recibiendo tus aportes y podamos también compartir con los demás lugares, ya que estamos en territorios diferentes, pero vamos con el mismo objetivo. Desde el IPRS nosotros compartimos la gran mayoría de los postulados que nos has mencionado, también la transformación, los procesos de cambio y sobre todo el trabajo y revalorizar el trabajo de los agricultores y desde la ruralidad. César, tal vez quisieras brindarnos algunas palabras de despedida, no sé. Bueno, no, simplemente
agradecer la participación, el interés demostrado por todos. Me parece que la apertura a más participantes ha enriquecido enormemente el debate y realmente felicitarlo de manera sincera a Andrea, ¿no? Gracias. En media hora, 45 minutos, este recorrido sobre, ¿no? El estado del arte sobre este problema y haber tocado puntos que, por lo menos para mí, han sido totalmente nuevos, ¿no? El desplazamiento de la narrativa y el protagonismo, ¿no? Distinto y ahora del desafío para lo local y lo territorial, donde ciertamente, ¿no? Nos lanza la pelota a nuestro campo y él describe las enormes posibilidades, ¿no? De movilización que hay, pero también cuestiona, porque eso tiene que ver también la capacidad de movilización con la fuerza democrática, ¿no? Y sabemos que en el sur y también en el norte la democracia está en crisis, ¿no? Está muy fuertemente contestada, ¿no? Y hay movimientos radicales de derecha que se basan justamente en el fracaso de la gran oportunidad que se ha tenido de construir y potenciar a la sociedad civil. Entonces, los desafíos se están complejizando muchísimo, pero y hay que dar también respuestas no simplistas, y eso exige un gran desafío, pero motiva, ¿no? Nos motiva a repensar cosas, a repensar estrategias y todo eso, y ser abiertos, ¿no? Y ser abiertos. Esta idea de que, al menos yo la había así, de que el mercado es un derecho, o sea, el mercado no puede ser solo acaparado, digamos, con esa visión monopólica, ¿no? El mercado tiene que ser más democrático, me parece muy sugerente, aparte de otras cosas. Entonces, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a los que han preguntado, y ciertamente este debate continúa. Nada más. Gracias. Exactamente, gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a finalizar, obviamente agradeciendo a todos por su participación, tanto en esta conexión y sobre todo en los comentarios que tenemos, tanto en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Drive. Les invitamos también a todo nuestro público a que sigan las redes sociales y para que también sigan a todas las compartes que están trabajando de la mano con Umundi, ¿no? Agradecemos, muchísimas gracias realmente, Andrea, estamos en contacto, esperamos el enlace para poder conectarnos a esa reunión que nos había mencionado también. Los participantes están dando también sus agradecimientos y estamos en contacto y nos vemos el siguiente martes, que también tenemos una nueva sesión muy interesante de la mano de Cecilia Mendiola de Perú y María Julia Jiménez de Bolivia, que nos van a hablar desde este otro lado, como decía César, que ya Andrea nos ha arrojado como la pelotita y vamos a empezar a provocar un poco más cuáles han sido las posiciones país de cara a la cumbre, pero también el otro lado, que son como las contraposiciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos, les agradezco que tengan un excelente resto de jornada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Pongo Chao, chao. en la chat. Gracias a todos desde Oruro. Gracias.